Hoy quiero compartir un mensaje pensando en todo un año que viene por delante. Y creo que cada vez que comienza el año es como cuando decimos que vamos a hacer gimnasia y dieta, ¿verdad? Nos ponemos las pilas, nos ponemos todo, decimos que sí, pasan las primeras semanas, pasa la segunda y ya en la tercera ya no tenemos más fuerza. Pero que este año pueda hacer en todas las áreas esa diferencia. Amén. Esta mañana el título es Sorprendidos en la tormenta. Linda forma de empezar el año. Pero no importa, sorprendidos en la tormenta. Y nosotros vamos a leer un texto bíblico que está en Mateo. Yo quiero que todos lo busquen. Mateo 14, 22 al 32. A ver, todos buscan el texto bíblico. Mateo 14, del 22 al 32. ¿Sí? ¿Pueden leer? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Amén. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuántas veces hemos escuchado de este pasaje? Muchísimas. Los que tenemos algunos años en el Señor y los que no, porque desde niños. Y yo quisiera que podamos ver un video, ¿sí? Apagamos las luces y podemos ver algo. Porque nosotros cuando hablamos de este pasaje nos imaginamos una barca y un poco de viento, ¿no? Pero a lo mejor podría haber sido, no creo que les haya pasado así. One more set. ¿Sí? Qué lindo estar allí, ¿no? One more wave here. ¿Sí? Easily just went over with the wind. ¿Habrá sido así? ¿Habrá sido algo así, no? Bueno, está bien, ¿no es cierto? No sé si habrá sido este tipo de tormenta. La Biblia no lo dice. Dice que sí, que había vientos contrarios. Pero ahora vamos a ver de una película. A ver. ¡Eso! ¡Arriba! ¡No te quedes del lado derecho! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Nos vamos a hundir! ¡Bájenla, bájenla! ¡No! ¡No! ¿Qué están esperando? ¡Tenemos que equilibrar el bote! ¡Demasiado peligroso! ¡Volvamos ahora que podemos! ¡Ustedes lo escucharon! ¡Quiere que crucemos! ¿Qué es eso? Bueno, como para pensar un poco, Jesús no se sorprende por las tormentas, ¿no? Nosotros sí, nos espantamos, nos asustamos, gritamos, lloramos y pareciera que en medio de una tormenta
perdemos a veces nuestra capacidad de reacción lógica, ¿verdad que sí? Y no es bueno, ni en el primer barco, ni en el segundo, estar en ese lugar. Y una de las cosas que nosotros entendemos que así como muchas veces nosotros mismos no sabemos cómo vamos a reaccionar ante la tormenta, pero seguramente que el Señor va a ayudarnos para que podamos aprender algo de esto. ¿Has estado alguna vez en una tormenta? Y no estoy hablando de este tipo de tormentas. Estoy hablando en las tormentas de nuestra vida. ¿Has estado alguna vez en una tormenta? Uy, que hemos estado. Hemos estado en algunas situaciones en las que a veces parecería que no salimos. Parece que de esta no podemos salir más. Pero sin embargo, salimos, y cuando salimos encontramos que hay valores que hemos aprendido en ese tiempo. Pero la pregunta sería, ¿por qué hay tormentas en nuestra vida? ¿Por qué se producen las tormentas en nuestra vida? Porque Dios permite que nosotros pasemos por tormentas. ¿Por qué? ¿No? Y yo creo que estuve escuchando la reunión del domingo pasado y escuchaba tan lindos testimonios de todo lo que Dios ha hecho en este año pasado. Y Dios hizo cosas tremendas y tenemos testimonios de la gloria del Señor. Pero pasamos por tormentas, pasamos por conflictos, pasamos por situaciones en las que nosotros, luego de haberlas pasado, nos damos cuenta que hemos crecido. Ahora, lo importante es que no quede un sabor amargo dentro nuestro después de haber pasado la tormenta, la situación, la dificultad, porque eso va a hacer que mi comunión y mi relación con Dios va a estar distorsionada. Entonces, nosotros tenemos que entender que a pesar de que no nos gustan las tormentas, los problemas, las dificultades, siempre detrás de ellas hay una bendición, si es que nosotros la pasamos con el Señor. Si nosotros nos aferramos al Señor y caminamos, entonces eso va a traer bendición para nuestras vidas. Yo estoy convencida de que tanto en lo personal de cada uno de nosotros y como iglesia, el Señor quiere desafiarnos a algo más. Él quiere que nosotros podamos aprender. ¿Por qué? Porque cuando somos desafiados y aceptamos los desafíos de Dios, nosotros salimos con una convicción en el Señor diferente. Salimos habiendo aprendido. A veces queremos crecer. Quiero crecer, pero el crecimiento no es milagroso, que me tomo una pastillita y crecí. Aquel gusanito, para poder llegar a ser una mariposa, tuvo que sufrir una transformación que le costó. Y nosotros, para poder ser transformados a la imagen del Señor, también necesitamos ser transformado, y muchas veces eso trae ciertas situaciones en las cuales estoy puesto, pero luego de superarlas y pasarlas, hay un cambio en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Es así o no? ¿No es cierto? Si nosotros no aceptamos los desafíos que Dios nos presenta, nos estancamos. Y el estancamiento produce un adormecimiento, produce una dejadez que pronto se atrofian nuestros músculos espirituales. Podemos ser gente que viene continuamente a la iglesia. Podemos ser gente que a lo mejor es muy respetuosa siguiendo todo lo que corresponde, pero no desafiado a cosas nuevas, algo que nos produzca un cambio para crecimiento. Porque la atrofia espiritual sucede y trae algo que nos viene bien para nuestras vidas. Es tan importante que nosotros aceptemos esos desafíos de parte de Dios para poder
crecer, también ejercitarnos en la fe. ¿Cuándo oramos más? ¿Cuándo oras más? Cuando estamos en problemas, cuando estamos en situaciones difíciles, ¿verdad? Si no, bueno, gracias Señor por los alimentos, gracias Señor por lo que me diste, gracias. Pero cuando allí la tormenta, yo no sé si hablaban en lenguas ya o no en este momento que pasaron este problema, pero realmente estaban en grandes problemas. Por eso el Señor nos desafía a ser fuertes y valientes para poder poseer lo que Él tiene por delante. Yo no creo que Dios pensó en una vida rutinaria para mí ni para ti. Yo no creo que Dios pensó en una vida en la cual no nos sorprendemos cada día por su gloria. No lo creo. No creo que Dios, aquel creador, aquel que envió a su Hijo y que hemos visto maravillas, simplemente tengamos que transitar la vida como que no pasa nada. Necesitamos recibir los desafíos, necesitamos abrir los ojos, no físicos, sino espirituales. A veces nos dirán que estamos haciendo cosas ilógicas y entrar en otra dimensión en donde nuestra fe y nuestra confianza va a crecer tremendamente. Escuchar la voz del Señor, esforzarnos más allá de lo que consideramos que podemos hacer. No lo puedo hacer. Hasta aquí llego, no tengo fuerzas. Qué bueno que es esforzarse aún más allá de nuestras fuerzas, ¿verdad? No poner límite con nuestras palabras. No poner límite. Ponemos tantos límites con nuestra palabra. Aprender a hablar con ese vocabulario de los herederos que hablábamos los otros días. ¿Saben? Porque nuestro vocabulario a veces es tan negativo y de baja visión que muchas veces no solamente me desanimo yo, sino desanimo al resto. Hay tantos textos que el Señor Jesús dejó. Y Él dijo, el Señor prometió estar con nosotros. Si quiere apunta, lo lees tú en tu casa, Mateo 28:20. Prometió que las señales seguirán a los que le aman. Marcos 16:17-20. Tercero, prometió que cosas mayores haríamos en su nombre. Juan 14:12. Prometió que veríamos cosas que nunca habíamos visto. Primera de Corintios 2:9. ¿Sí? Si te la vuelvo a repetir y tú apuntas los textos bíblicos. A ver, a los que no han apuntado tienen ahora la opción. Mateo 28:20, Marcos 16:17-20, Juan 14:12 y Primera de Corintios 2:9. ¿Sabe que todo lo que dijo el Señor, todas estas cosas que nosotros podemos llegar a vivirlas como Él las vivo, están a nuestro alcance, pero lo que sucede es que cuando las situaciones llegan y somos confrontados con una situación, surgen dos cosas, o confianza o incredulidad. Entonces, en la medida en que me voy a centrar en una, va a ser en donde caigo y no puedo encontrar un crecimiento si llego a entrar en la incredulidad. Este pasaje que hemos leído, el de Mateo 14, es una escena que es apasionante, ¿verdad? Muy conocida. Y yo creo que a veces, por ser tan conocida, nosotros perdemos desafíos y perdemos situaciones que nos alientan y nos ayudan a ver cosas que nosotros podríamos identificarnos. Había sido una jornada tremenda. Esto estoy hablando de Mateo 14, ¿no? ¿Se acuerdan? Estamos hablando de Mateo 14. Había sido una jornada tremenda. Había comenzado con el ministerio del Señor Jesús, donde había milagros, señales y maravillas. Y eso produjo
que atraía a la gente. Este capítulo 14 comienza con un suceso muy duro, que es la muerte. Mataron a Juan el Bautista. Juan el Bautista significaba mucho para el Señor, no solamente porque era su primo, sino también en su, podemos decir, en su desarrollo espiritual había sido y muy importante Juan el Bautista. Y el Señor dice que él necesitaba, se ve, estar solo y se fue aparte a un lugar desierto para estar solo. Pero en cuanto escucharon que él llegó, dice que de todas las ciudades llegó la gente. Vino multitudes y entre allí cuando las vio, dice que tuvo compasión de ellos y los sanó. Y a mí me impacta porque el Señor no dice que sanó a algunos, sino que a los que estaban enfermos, dice así el texto, los sanó. Había sido un día largo, un día realmente emocionante, porque había tanta gente feliz. Yo me imagino que esta gente que había sido sanada, había por todas partes gente enferma rodeando al Señor, y cuando se trabaja con gente, has visto que también produce un cierto cansancio, ¿verdad? Y allí la jornada había sido tremenda, alegre al corazón, y estaba anocheciendo, y a mí me gusta ver el acto de amor de los discípulos. Los discípulos se acercan al Señor y le dicen: Señor, está anocheciendo, se está poniendo tarde, despide a la gente porque que se vayan a las aldeas para que busquen qué comer. Yo digo, me sentí tan identificada, váyanse ya con su milagro a la casa, qué feliz, ya está, terminó el día, ya tenía cada uno su milagro, podían volverse a la casa. Pero el Señor les dice algo, que la respuesta del Señor no era esperada por ellos. ¿Y qué les dice? No necesitan irse, denle vosotros de comer. Y la respuesta de ellos, dice, el Señor dice, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no. Eso no dijeron, no. Pero yo me imagino que después de un día largo, intenso, denle vosotros de comer. No, es que solamente tenemos 5 panes y 2 peces, dice. Y allí Mateo, y también junto con los otros evangelios que agregan muchos datos, dicen que eran 5.000. Y entre estos 5.000 no estaba contado ese niño que tenía la merienda que había dado su mamá. No sabemos si su mamá estaba. Entonces se calcula que puede haber habido entre 15, 25.000 personas. Un número fácil de manejar, ¿verdad? Un número fácil ante todo esto. Y el Señor, las indicaciones que le da eran claras. Quienes ellos tenían que ser parte del milagro. Le dice, recuesten la gente en grupos. Y yo pensaba, una multitud, después de todo un día, ya tenían hambre, los niños lloraban, y has tratado de organizar los picnics, las comidas y las cosas con tanta gente. Ustedes se sienten así, se sienten en grupos, no, siéntense aquí de este lado. Y ahí el Señor les envía a que ellos le dieran de comer. Y yo también pienso que luego de sentarlos, ellos comenzaron a ver con sus propios ojos milagro tan grande como era repartir. No sé cómo lo habrá hecho el Señor, quizás repartían y eso se multiplicaba. Y el milagro era continuo, estaban dando y se multiplicaba lo que tenían en sus manos. Hasta que también esto produce un cierto cansancio físico, porque eran muchas las personas. Y yo pienso, qué tremendo, porque el Señor no termina ahí. Luego de que ellos los sientan, les dan de comer, les dice, recojan todo, que nada se pierda. Y dice que recogieron 12 cestas.
Yo pienso que el Señor no dijo, pobrecitos mis discípulos, les voy a enviar a un ángel para que lo haga. Ellos estaban, podemos decir, cansados. Sin embargo, el Señor le dijo, vayan a recoger lo que ha sobrado para que nada se pierda. Y allí yo tomo la palabra que el Señor da fuerza al cansado y multiplica al que no tiene ninguno. El Señor es como que nos pide que nos esforcemos y Él va a hacer el resto del milagro. ¿Sabe que eso es una de las cosas que en este año tenemos que pensar? No puedo estar limitado siempre a que no tengo fuerzas, a que no puedo, a que me falta el tiempo que me falta. Nosotros tenemos que esforzarnos más allá de lo que consideramos que son nuestras fuerzas, porque Dios hace el milagro de darnos fuerzas. Cuando hay un deseo en el corazón, en los discípulos había un deseo de obedecer lo que Dios quiera. Alguno podría haber dicho, yo me voy, estoy cansado y me voy. Pero no, allí estuvieron firmemente hasta que terminaron de recoger todo. Y había sido esta jornada tan grande, el Señor le dice, bueno, ahora pasen al otro lado del lago. Yo me quedo, despido a la multitud y como el Señor hacía, Él se fue a orar. Ahora, hay cosas que la palabra no las dice y nos gustaría saber, no sabemos por qué esa decisión del Señor, pero lo que sí sabemos es que el Señor estuvo en cada situación. Y esto nos alienta. Pensar que en medio de esa situación que vimos de un barco, en medio de la tormenta, Dios estaba, me alienta en pensar que en mis tormentas el Señor también está. El Señor también tiene control y puede hacer las cosas. Hay tantos elementos sobrenaturales en esta escena. Marcos dice, viendo que ellos se fatigaban remando, porque el viento les era contrario. A eso de la 4ª vigilia de la noche, Él fue a ellos caminando sobre el mar y quería pasarlos de largo. Y lo tremendo es que a qué distancia estaba el Señor. Por lo que dice la palabra, dice que la barca estaba en el medio. Es decir, que los vientos eran tan fuertes que ellos no podían avanzar y ellos no podían volver. Entonces, la situación era que ellos no podían hacer nada, lo único que se daban cuenta de que quizás podían darse vuelta o qué hacer con la barca. Los vientos estaban en su contra de todas las maneras por las cuales... Y nosotros tenemos que recordar algo, que siempre que he oído esta historia se dice eso, pero no todos eran pescadores. No eran todos pescadores, es decir, que no todos eran gente de mar. Y cuando las cosas se ponen difíciles, no todos reaccionamos de una manera en que colaboramos. A veces nos quedamos para atrás. Entonces ellos estaban en medio del mar, azotados por las olas y el viento les era contrario. Y el Señor viene caminando. A mí me impacta ver que el Señor camina en un mar embravecido. Me alienta pensar que en medio de un mar que parece que se traga a la gente, el Señor puede caminar en paz. El Señor puede caminar. Yo no sé si se le habrá volado el cabello, si se habrá mojado, pero yo lo veo con tanta serenidad caminando hacia ellos, en medio de esa situación. Y no sabemos, no es cierto, a qué distancia estaba, pero el texto bíblico dice que vio que ellos se fatigaban remando. Cuando estamos en medio de la tormenta, nos parece que el Señor no se da cuenta de lo que estamos pasando. Pareciera que el Señor no se da cuenta de lo que estoy sufriendo. Pero dice que
Él se había dado cuenta de que ellos estaban cansados remando porque el viento era contrario. Entonces allí nosotros vemos que ellos estaban en medio del mar en obediencia a la palabra del Señor. Ellos no habían ido por su propia decisión. Ellos habían ido porque Dios, el Señor Jesús, les había dado. Y en medio de ese cansancio, en medio de todo lo que habían vivido, aún de los milagros, ahora ellos estaban en medio de una tempestad. No podemos decir que era porque habían desobedecido, porque estaban en pecado. A veces suceden cosas en nuestra vida en las cuales no podemos saber por qué han sucedido o están sucediendo. Pero lo importante es saber que el Señor está en medio de nuestras tempestades, en medio de nuestros problemas. Y allí el Señor Jesús caminó en el mar de tempestad. Y Él le mostró a los discípulos y a Pedro de que Él podía caminar en medio de esa situación en paz. Y yo creo que vivimos en una sociedad en donde parece un mar embravecido. Y esto nos alienta a pensar que en medio de esta sociedad en la cual vivimos, el Señor tiene el mismo control que tuvo en medio de ese mar en el cual los discípulos no podían ni avanzar ni retroceder, pero Él sí tenía poder y control para hacerlo. ¿Cuál era la situación de ellos? Habían pasado una jornada súper intensa emocionalmente. Habían visto milagros de todo tipo. Yo me imagino que habrán visto ciegos ver, sordos oír, paralíticos caminar, tumores desaparecer. No sé, me emociona pensar que en esa multitud de gente con tantas enfermedades, el Señor les sanó a todos. Y no solamente eso, ellos pudieron ver la multiplicación que necesitaba un gran supermercado para que ellos pudieran alimentar a semejante cantidad de gente. Y ahora ellos estaban en medio de la tempestad. Yo no sé si ellos tuvieron el tiempo para pensar en ese Señor de los milagros en medio de la tempestad. Y a veces nos pasa que cuando estamos en la tormenta, pareciera que aún las cosas que hemos vivido y que hemos podido palpar y hemos podido ser parte de esas, pareciera como que pierden el valor porque la tormenta es tan fuerte, porque los vientos son tan contrarios. Y en medio de esa situación, cansados, de noche, la tormenta, 3 o 4 de la madrugada, ven una imagen y empiezan a gritar, un fantasma. Y yo creo que más de uno aquí también hubiéramos gritado lo mismo, ¿no? Un fantasma. Y empezaron a gritar en una forma tremenda. Dice, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminar, las aguas quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron. Llenos de miedo comenzaron a gritar. Pero Jesús dijo enseguida, cálmense, yo soy, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Ahora tenemos una escena donde 11 están desesperados, también Pedro, pero Pedro expresó palabras. Estos 11 estaban en medio de la barca gritando y no expresaban una palabra. Estos 11 que no supieron quizás cómo reaccionar. Estos 11 que
no alentaron a Pedro a que haga nada. Y allí surge, ¿no es cierto? Estos 11 eran unos espectadores ante la locura de Pedro. Bueno, Pedro era lógico que tenga actos de locura. Pero ¿sabes qué? Cuando no hay actos de locura, cuando no nos activamos, tampoco vemos milagros. Cuando vivimos en la tranquilidad de todo, no somos de los que vamos a poder encontrarnos con lo sobrenatural. Yo pensaba en este Pedro, este acto de locura. Bueno, de Pedro se podía esperar cualquier cosa, que él dijera semejante. Pero ¿sabe? Este acto de locura hizo que Pedro pudiera experimentar algo que ninguno de los otros experimentó. Ninguno de los otros pudo disfrutar de lo que él disfrutó. Él pudo quizás en ese acto de levantar el pie, yo me imagino la lucha de pensamientos, lo que estaba por hacer y poner el pie sobre un suelo firme y caminar, de repente ver transformar un mar embravecido en un suelo firme donde él puede caminar. Yo me imagino que esta experiencia para Pedro lo marcó para siempre. Por eso hablamos de que Pedro caminaba y la sombra de Pedro sanaba. Es cierto que tenía locuras, pero esas locuras los hacían ver milagros que otros no han experimentado. Qué tremendo de pensar que cuando él estaba en situaciones difíciles, cuando estaba en la cárcel, él recordaba, Señor, tú me hiciste cambiar ese mar embravecido en un suelo firme. Tú eres el que puede hacer las cosas. ¿Sabe que muchas veces necesitamos experimentar que Dios es real para no quedarnos simplemente con lo que nos dice o lo que leemos en la Biblia? Yo quiero experimentar lo que el Señor dijo. Qué cosas mayores hay para los que le aman. Qué cosas que ni siquiera las imaginamos. Quiero, pero si no hay aceptar los desafíos del Señor, no vamos a poder ver milagros extraordinarios. El único que pudo sentir esa experiencia fue Pedro, el ilógico o el loco, pero fue el único que pudo palpar de una forma diferente. Es el único que al salir de la barca pudo ver el poder de la palabra del Señor. Y también fue el único que pudo entender que cuando bajó la mirada se hundió. ¿Sabe que esas cosas enriquecen nuestra vida? Esas cosas nos hacen ver que este Dios al cual predicamos es un Dios real, que sigue obrando, que sigue desafiándonos para que podamos ver cosas nuevas. Yo no quiero transitar un 24 en donde termine y no haya visto la gloria de Dios moverse en medio nuestro. Tenemos que ser desafiados como iglesia a poder ver milagros y maravillas, para poder hacer cosas que nunca imaginamos, para salir de nuestra rutina, para salir de nuestra barca, para ser, fíjate el porcentaje, 11 se quedaron en la barca. Es cierto, qué loco que es Pedro, pero me uno a Pedro. Quiero experimentar las cosas grandes del Señor. Quiero pensar en los sueños de Dios. Quiero poderlos hacer realidad a los sueños del Señor. Pedro quedó marcado en lo sobrenatural, en la experiencia que él vivió. Y esto es algo que nosotros necesitamos ser desafiados cada momento. Yo te animo para este año a que tú puedas decir, Señor, quiero
ser valiente. Quiero ser esforzado. Quiero dejar de limitarme, que no tengo fuerzas, que no tengo ánimo, que no sé si puedo, que voy a ver, que intentaré. Quiero que podamos vivir en una dimensión en donde la iglesia se levanta en el poder del Señor, en el poder del Espíritu. ¿No es cierto? Hacer cosas quizás ilógicas, hacer cosas de Pedros, hacer cosas en las cuales lo hacen los audaces. Pero quiero que te animes en este año a creer en el Señor, a escuchar su voz que te desafía. No es un fantasma, el Señor te desafía. Ser desafiados a hacer lo que nunca antes has hecho. Soñar los sueños de Dios. Permitir que el cielo venga a la tierra. Salir de tu barca. Salir de tu día a día. Salir de tu mente puesta en la tormenta. Salir de los vientos que son contrarios. Creer que para esta hora el Señor te ha dejado en la tierra. Hay propósito de vida. ¿Sabe? Tenemos que ser desafiados, esforzados y valientes para poder poseer todo lo que Dios tiene por delante. Yo no creo que el Señor quiere simplemente que yo asista a la iglesia, me siente y simplemente cuando no puedo, no vengo, hay tormenta, hace frío, hace calor. Yo no creo que sea mi propósito en la tierra. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el plan? ¿A qué te desafía el Señor en este tiempo? ¿Qué es lo que se podrá vivir de la manera que vivió Pedro? Es cierto, era intrépido. Pero a veces nosotros somos tan para el otro lado y perdemos la emoción de lo que puede venir por delante. En este año, Josué 1:9, sé fuerte y valiente porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Sé fuerte y valiente, decididos, valientes para poseerlo. Yo tengo que ser decidida, tengo que ser valiente, tengo que tomar decisiones que me ayuden a poseer lo que tiene Dios por delante. Este es nuestro lema, sé fuerte y valiente, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Yo me imagino a Josué. Ante las palabras del Señor, yo lo imagino que le tembló desde la punta de la cabeza hasta los pies. Cuando le dijo que él iba a tomar la tierra y que él sucedería a Moisés. A Moisés, a Moisés. ¿Qué pudo haber pensado Josué cuando recibió esta palabra a Moisés que había hablado con Dios, un hombre de unción? ¿Y sabe por qué nos recordamos de Josué y por qué es tan conocido? Porque aceptó el desafío. Él dijo, Señor, si tú me dices, me pondré a tu lado para ir adelante en esto. Fíjate que él no tenía un proyecto, el paso 1, el paso 2 y el paso 3. Él tenía un proyecto final. Él tenía que poseer la tierra. Pero él se esforzó y el Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente. Yo voy a estar contigo, pero esfuérzate y sé valiente para poseer lo que yo te doy. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero poseer? ¿Cuál es mi desafío para este año? Quizás no lo has pensado. Tienes que orar y pedir, Señor, quiero hacer aquellas cosas que a lo mejor pensé que nunca las podría hacer. No me correspondía hacerlas, no tenía las capacidades, no iba a poder, no me daban las fuerzas. Pero el Señor nos desafía en este año a poder alcanzar aquellas cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Amén. Tenemos que cambiar nuestro chip.
Y cada vez que alguien te pide algo, tómalo como un desafío. No que voy a ver si tengo ganas, si tengo tiempo, si puedo. A lo mejor esto me está lanzando a que pueda descubrir que tengo capacidades que no sabía. A lo mejor puedo, a través de esto, ayudar a alguien, bendecir y abrir un nuevo camino, el cual no he transitado todavía. La iglesia se forma por ladrillos, cada uno de nosotros, fuertes, firmes, que se unen y forman un gran muro. ¿Sí? ¿Te desafía o te aburre? ¿Te desafía? Algo nuevo, Señor. Señor, quiero salir de la barca. Quiero salir de esa barca donde lo único que me da es la rutina del día a día. Quiero pisar un mar embravecido. Es cierto que las tormentas no nos gustan. Es cierto que ¿a quién le gustan los conflictos? A nadie. Pero sabe que ellos descubrieron que el Señor caminaba en el agua a través de la tormenta. Entonces, cuando nosotros entendemos que a través de eso, si lo camino con el Señor, voy a encontrar una grandeza y mi vida va a ser transformada. Cuando nosotros leemos de los grandes, no es que han vivido una vida durmiendo en la siesta y tomándose un colacao, sino que han vivido vidas desafiadas y aceptaron los desafíos que Dios puso a su alcance. Amén. Nos ponemos